Buenas. Buenas tardes. Nosotros somos ingenieros civiles de la Universidad de Cartagena. Actualmente estamos trabajando en un proyecto sobre el asbesto en la ciudad. No sé si usted conozca sobre este tema. El asbesto es un mineral fibroso que se encuentra en rocas naturales. Se dinamita, se somete a procesos de molienda y ahí se obtiene una fibra que tiene diferentes aplicaciones industriales. El asbesto es un material, como tenía muy buenas propiedades, lo utilizaban para tejas, lo utilizaban para tanques, lo utilizaban para tuberías. Y a medida que pasó el tiempo descubrieron que era cancerígeno y entonces empezaron con la prohibición del material. Igual acá también tenemos una cartilla en la que usted puede leer y revisar mayor información del tema. El asbesto en Colombia empezó a ser utilizado oficialmente en 1942, cerca de Bogotá, en el pueblito de Cibaté. Posteriormente, en 1945, 46. Por ahí en la década del 60 aparece la industria del asbesto aplicada para el sector de fricción, discos, pastillas, embragues para los automóviles y empresas de asbesto cemento que irían a atender el floreciente mercado de desarrollo urbano en la región cafetera. We put 30 million tons of asbestos in place in our refineries, our chemical plants, our ships, our powerhouses, buildings, schools. And it's all there. It has to be maintained, it has to be repaired, it has to be remodeled, it has to be removed. And we don't quite know how to do this. Yo creo que el momento más importante a nivel internacional en los temas de asbesto aparece en 1965 con las conferencias del Dr. Irving J. Selikoff en Nueva York, en Estados Unidos, cuando él, a través de una investigación que hizo de unos trabajadores de New Jersey que utilizaban asbesto, le dio pues una tasa muy alta de enfermedades relacionadas con este material. What was happening after the conference, which was 1964, published in 1965, was that what had been the primary issue about occupational lung disease for about 30 years, that had been silicosis. It was related to mining activities. There also had been some interest in black lung or coal workers, pneumoconiosis disease, the scarring of the lung that coal miners get. But I think with the 1964 conference, where they also discussed silica and coal dust to a certain extent, the majority of the work became related to asbestos. And I would say for at least the next 20 or 30 years, the major occupational disease affecting the lung that caught the world's interest was work related to exposures to asbestos. Desde o final dos anos 80, começou também, ao mesmo tempo, um movimento, tanto um movimento social de organização dos trabalhadores, quanto um movimento dentro da própria comunidade científica em relação aos riscos causados por essa exposição e a necessidade de substituir o amianto, banir todos os seus usos e sua exploração mineral também, em virtude dos riscos associados ao seu uso. E principalmente porque existem substitutos muito seguros e que preenchem, vamos dizer, praticamente todas as propriedades físico-químicas das fibras de asbesto. Very soon thereafter, in the early 1970s, asbestos became a major area of interest. And what had been recommendations, but not with any legal authority. Cuando se produce el convenio 162 de la OIT, es un convenio que entra a decirle a los países
Países, si ustedes usan el asbesto, implementen medidas de seguridad y viren hacia la prohibición. El objetivo es buscar la prohibición. En el año 2005 se instaura una acción popular en el Juzgado Administrativo número 39 de Bogotá que busca prohibir el asbesto. Marca como el primer quiebre y paralelo en ese año se empieza a hablar en el Congreso colombiano de prohibiciones de asbesto. Aquí todos somos responsables por la salud y la vida de los colombianos y esa no puede seguir. La lucha por una Colombia sin asbesto inició con Ana Cecilia Niño. Creo que mi esposa siempre quería causar bienestar, que no le pasara lo mismo a otros colombianos, que no se expongan. Eso inició contándole al personal médico, a las enfermeras, a las personas que nos encontrábamos, a la familia, a nuestros cercanos. Y ella quería que todo el país se enterara y que se prohibiera el asbesto mediante una ley. Cuando nosotros empezamos a contarle a otras personas que eso era lo que se buscaba, entonces pues muchas personas decían, no, esto es una lucha de David y Goliat, eso no se puede lograr porque ustedes no tienen presupuesto, poder político, ni influencia mediática. Ustedes no son nadie. Hay un congreso perseverantes que llevaron esta discusión a que todos tuviéramos la conciencia que en ese espíritu de transformaciones sociales estructurales teníamos también que reconocer que hay materiales que van haciendo daño y frente a los cuales debemos tomar decisiones estructurales para el presente y para el futuro de la sociedad. Todo país que haya prohibido el asbesto alrededor del mundo, y son más de 70 países a la fecha, el primer paso que tuvieron que hacer es la identificación de las cubiertas de asbesto cemento. Es un proceso que dura varias décadas, entonces nosotros decidimos implementar alguna metodología en parte conocida para poder realizar este tipo de identificación acá en Colombia. El objetivo es bastante abierto de la investigación. Tenemos dos grandes campos, uno más enfocado al área de la ingeniería y uno más enfocado al área de la salud pública. Acá en la Facultad de Ingeniería nos enfocamos más hacia la parte de la identificación de las cubiertas de asbesto cemento a través de imágenes hiperespectrales. La parte de ingeniería del proyecto fue tomar unas imágenes de toda la ciudad con un sensor hiperespectral. Es un sensor que, digamos, dentro del espectro electromagnético son capaces de ver más allá, y dentro de ese espectro electromagnético hay algo que se llama huella digital y se registra el reflejo o el patrón que demuestra cada uno de los materiales que se encuentra en la Tierra en la interacción con la luz del sol. El sensor estaba montado en el avión y se sobrevoló pues toda la ciudad para poder cubrir toda la zona urbana de la ciudad de Cartagena. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es María Angélica Narváez. Mi nombre es Carlos Castrillón. Nosotros estamos buscando la manera de identificar cuánto asbesto tenemos en la ciudad en distintos ambientes, en el agua, en el aire y, por ejemplo, también en las tejas. Con mucho gusto, estoy dispuesto a servirle. Por acá también tenemos un libro y un folletico donde usted luego puede leer con más calma más información de la que le estamos explicando de pronto así en términos generales. Gracias. Le vamos a hacer unas preguntas para una encuesta que tenemos aquí para poder relacionar los resultados que usted tiene con datos espaciales y después nosotros poder hacer análisis. Fusionamos información de campo, donde fuimos a varias casas alrededor de la ciudad, alrededor de 235 viviendas, que hicimos inspecciones en cada una de ellas, viendo el estado de las cubiertas, si tenían algunos bordes, si el material estaba friable, que significa que esté liberando fibras. De estas tejas tomábamos un pedazo de muestra de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro y lo enviábamos a un laboratorio especializado en Estados Unidos. Allí nos analizaban mediante algunos ensayos con microscopios para saber si teníamos o no teníamos fibras de asbesto entre ese material. Una vez ya se sabía que sí había fibras de asbesto, la información que habíamos recolectado de las casas, pues ya la teníamos referenciada en los mapas
y con esos mapas y la información del sensor las uníamos para poder clasificar el resto de la ciudad. Estas muestras que hacíamos en campo las utilizábamos también para validar si la información que estábamos obteniendo con el software era la correcta. Súbete y te paso los 30 centímetros para darles el recuadro. De 30 por 30, súbete. ¿Qué características necesitábamos nosotros cuando fuéramos a tomar cada uno de los tipos de muestras? Por ejemplo, importante era la parte de clasificación de los tipos de muestra, cómo íbamos también a utilizar una nomenclatura que luego fuera fácil en la parte de la interpretación de los resultados. Un punto clave es la ubicación específica de dónde íbamos a tomar el tipo de muestra. Entonces, la idea era en cada una de las encuestas tener ese punto específico para luego nosotros poder correlacionar la información. Ya está calibrada para medir la velocidad del viento. Sí, ya está registrando. Está registrando la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la dirección del viento. Digamos que tenemos dos grandes enfoques. ¿Cuáles eran? Aire y agua. Ya dentro de estos teníamos otros dos, que eran, digamos que en el aire el caso de PLM y también micro, pero en el agua teníamos lo que eran agua de grifo, agua de tanque y agua caída de teja. Entonces, además de estos aspectos técnicos, también eran importantes los aspectos socioeconómicos. Nosotros en las encuestas levantábamos lo que eran ingresos, estratos, barrio, ubicación, dirección, para ver, digamos, cómo estos parámetros se relacionaban ya con los aspectos técnicos. Digamos que el nivel de vida, qué relación tiene con lo que encontramos en los resultados. Con el equipo de salud articulamos el análisis de más de 600 personas en la ciudad de Cartagena. Fuimos a visitarlas, se le aplicó una encuesta y se le hicieron una serie de análisis médicos para identificar posibles enfermedades relacionadas con el asbesto. Estas 600 personas, 300 de ellas fueron seleccionadas en función de su lugar de residencia. Sabiendo cuáles eran los barrios de la ciudad de Cartagena donde más había presencia de asbesto cemento, y otras 300 personas por razones laborales habían sido expuestas al asbesto. Ese fue el punto de contacto más importante entre los dos equipos de trabajo, porque como pueden entender son dos disciplinas completamente diferentes, aunque todo empieza por un material de construcción que genera una afectación negativa sobre la salud humana. El agua definitivamente está obliterado. Sí. Y pareciera o diera la impresión que se conectara con la plaga que tenemos. Sí. Pero la plaga se extiende demasiado rápido. Entonces, una plaga. ¿Y qué? Para mí sería un engrosamiento pleural difuso. Es que eso es lo que nos llama la atención. Es como si fuera lobulado. Lobulado. Perfecto. ¿Podría considerarse como si fuera un mesotelioma? Es un mesotelioma. Okay. En la fase de análisis de información, la radiografía jugó un papel importante porque fue analizada por lectores específicamente en lectura OIT. Nosotros recibimos la capacitación directamente de ellos. Entonces, en el momento del proyecto pudimos correlacionar toda esa instrucción de detección, diagnóstico o de lesiones que nos acercaran a estas patologías durante el análisis clínico que tuvimos con esos lectores. O sea, los mismos capacitadores fueron precisamente los que hicieron un análisis integral y en conjunto de estas lecturas de radiografías de la población. ¿Quién acha que sí? ¿Quién acha que no? A radiografia de tórax é método não muito fácil de interpretar. O polvo vai direto aos pulmões e a radiografia tenta detectar os problemas de forma inicial. Por isso, a vigilância. A vigilância é isso, é fazer radiografias periódicas, ao menos uma vez ao ano, cada ano, para ver si algo acontece ocurriendo dentro de los pulmones. Es una deuda pendiente. En las facultades de medicina no se hace el énfasis suficiente sobre las enfermedades laborales y relacionadas con el asbesto, y mucho menos con las enfermedades tumorales. Hay que volver a educar a nuestros médicos de atención primaria. Tienen que reconocer estos factores de riesgo en los pacientes mayores de 50 años que han estado expuestos al asbesto, pacientes fumadores, tienen riesgo de cáncer de pulmón.
y durante la consulta médica normalmente no se exploran estos factores de riesgo. Y cuando identifiquen esos factores, ¿qué deben hacer? ¿A quién remitir? ¿Cuál es la ruta adecuada para cada caso que identifiquen? A ustedes se les realizaron un conjunto de exámenes, radiografía de tórax principalmente. Entonces ese es el objetivo, la entrega individual, el informe, aclarar dudas, orientarlos con respecto a los hallazgos individuales que cada uno tuvo, eso es de manera personal, es conmigo. Una vez que las lecturas de la radiografía se hicieron con los expertos en lecturas OIT, procedí a hacer un análisis de casos integral, de forma integral, no solamente de los hallazgos de radiografía, sino de los otros paraclínicos que se hicieron a la población, dándonos un contexto integral de la salud pulmonar. Digamos, si yo tengo acá estas otras a partir de las imágenes, la matriz de confusión lo que me va a comparar es qué tan bien clasificados tengo yo cada uno de los píxeles. Es decir, por ejemplo, encontramos más de 9 kilómetros cuadrados de cubierta de asbesto cemento. Para dar una idea, la ciudad de Cartagena tiene 80 kilómetros cuadrados de área urbana. Entonces eso significa que más o menos un 10% de la ciudad está cubierta de asbesto cemento en su totalidad, decimos, incluyendo las zonas industriales y demás. Después, haciendo un análisis por barrio, hemos identificado que hay barrios que tienen cubierta de asbesto cemento, hasta el 70, el 80% de sus cubiertas son de asbesto cemento, es decir, casi la totalidad. A los resultados que llegamos con las encuestas y las muestras del laboratorio fue que realmente las tejas que tienen mayor edad son las que menos sueltan fibras y las que son más nuevas son las que más sueltan fibra. Esto se puede deber a que se crea una capa de protección en las tejas más antiguas y con el tiempo esto ayuda a que vayan soltando muchas menos fibras. Cuando llueve, aquí por ejemplo en la ciudad de Cartagena, sí es una práctica muy común salir a bañarse en el agua lluvia, los niños, inclusive también las personas adultas. Entonces, ¿qué pasa si estas tejas tienen fibras de asbesto y las sueltan en ese proceso de agua lluvia? Muchas de las casas recolectan este agua lluvia y mientras el agua esté ahí recolectada, digamos, no representa un peligro, pero si de pronto ese agua, que por lo general lo utilizan para aseos varios, como por ejemplo para trapear, luego de que ya el agua se evapore, se seque, entonces quedan todas las fibras ahí en el piso y con el aire lo que hace es que usted está realmente contaminando su espacio de muchas fibras de asbesto y ahí sí es más peligroso porque pues luego la respira y ya pueden venir, digamos, afectaciones más serias en la salud. Sí podría decir que se detectaron hallazgos pulmonares crónicos, indicios de correlacionar a exposición a polvos inorgánicos, sospechas de indicios de exposición precisamente al asbesto, pero no todos esos hallazgos estaban relacionados con el asbesto, porque hay otro conjunto de factores que afectan la salud pulmonar y que pudimos verlo relacionados con el entorno social o sociodemográfico. Por eso fue muy importante hacer un análisis integral y enfocarlo desde el punto de vista de territorio. Entonces, factores que si bien también pueden hacer sinergia o acompañamiento a ese asbesto que está allí presente. Hay un grupo de pronto prioritario donde podría haber indicios de acercamiento a la exposición del asbesto con hallazgos pulmonares que ameritan de pronto una intervención rápida y un seguimiento por una ruta integral. Grupos que tienen hallazgos pulmonares que probablemente están asociados a otro tipo de patologías crónicas maltratadas o que oportunamente no han estado manejadas en la EPS, pero que dentro del marco del proyecto, pues dentro de la responsabilidad ética, pues también nos correspondía orientar. Y otro grupo, dentro de unos factores vulnerables que pueden tener unos hallazgos que pueden ser relevantes y no específicos para una condición de salud. Somos la primera ciudad que tiene un mapa, es decir, una identificación de las cubiertas, es decir, que somos los primeros que vamos a poder hacer pasos para remover las cubiertas y eliminar este problema. Somos pioneros no solo en Cartagena o en Colombia, somos pioneros en América. Estamos esperando a que el gobierno defina una ruta, hay que seguir ajustándola en los próximos años y van a ser estrategias que nos van a acompañar por las próximas 5, 6, 7 décadas probablemente. One of the things that concerns me is because of the enormous implications, what could be considered to be a serious problem
Nobody wants to open up this question because then something would have to be done, and to do something costs money, and there's not always enough money to fix problems once you identify them. Colombia now needs to take the next step and put into place these regulations so that going forward, all of the asbestos that's been used in the past has no ability to cause disease going into the future. And that it would also be important to set up surveillance mechanisms, to set up cancer registries. You can set up a cancer registry specifically for mesothelioma, so you get some idea of what the actual problem in this country is. There's no country in the world that I'm aware of that does not have or potentially have an asbestos problem. Obviously, those places that still use it will have the problem for a longer period of time. There's something called latency. Asbestos diseases can show up 40, 50, 60 or more years after first exposure. So the fact that we've only gotten a ban here in Colombia in 2021, there's still going to be disease in 2071 and 2081, probably till 2100. Hay que enseñarle a los ciudadanos el peligro que representan estos materiales, que ojalá tengamos cuidados. Hay que ingresar en la cadena de disposición de estos materiales a los operadores de aseo, por ejemplo. Uno ve tan fácilmente a los maestros, a los señores que recogen la basura todos los días cuando se encuentran con tejas. ¿Qué hacen? Las rompen para echarlas en la volqueta. Entonces debería haber um caminhão especial que se encargue de manipular esos resíduos. O que nós podemos recomendar dentro dos nossos países? Eu falo tanto do Brasil quanto da Colômbia. Existe sim uma necessidade grande de que hajam programas de vigilância que controlem as populações expostas. E eu estou falando tanto de população que foi ocupacionalmente exposta, como população que foi identificada como ambientalmente exposta. Isso tudo é teórico. O importante é que as ações de vigilância sejam implementadas e efetivas. Isso é um outro passo que exige do poder público uma organização e uma logística, assim como ter locais adequados para atendimento que possam atender essa demanda. Do ponto de vista de saúde pública, isso é extremamente importante. Es muy triste saber que cuando te preguntan, doctor, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Tener que explicarle que la causa es que estuvo expuesto a un material peligroso y nadie le avisó, y esta exposición se presenta hasta 30 años antes de que aparece la enfermedad. Afecta no solo al individuo, afecta también a su familia, lo incapacita en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida personal. A veces jóvenes llegan a perder la vida por una enfermedad que puede ser prevenible.